Una de las cosas que rara vez queremos ponernos a pensar es qué sucedería si por alguna extraña razón el amor de nuestra vida muriera. ¿Y tú, lo has pensado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Ismael y en esta ocasión les voy a recomendar una novela que se titula Los dos amores de mi vida. Fue publicada en 2016. Es del género de romance y es de la escritora, productora de TV y guionista estadounidense Taylor Jenkins Reid, que es actualmente una de las escritoras que está de moda. Prácticamente todas sus novelas se están vendiendo muchísimo, principalmente en los Estados Unidos. Así es que dije, tengo que leer algo de esta escritora para que no me cuenten. Por eso me di la tarea de leer sus portadas, contraportadas, los títulos, sinopsis de todas sus novelas, y en lo personal, cuando llegué a esta, a Los dos amores de mi vida, me llamó muchísimo la atención. Si bien no es su libro más importante, pero también, ¿que creen?, tiene una película. En 2023 salió una película que tiene el mismo título que el libro, se llama Los dos amores de mi vida, y es protagonizada por Philippa Soo como Emma Blair. Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Básicamente es Emma Blair, principalmente. Pero al final de cuentas podemos decir que son tres personajes los que salen mucho en la novela, que es Emma Blair, Jesse Lerner y Sam Kemper. Pero de principio a fin, la novela se trata casi en todo su momento de Emma Blair, de sus pensamientos, y ella misma está narrando la historia. Ahora bien, vayamos directo a lo que trata la historia. Antes de empezar a hablar, les voy a decir que no se preocupen. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir a continuación de la historia es únicamente lo que se menciona en el título del libro, en la contraportada del libro y en las primeras páginas del libro. En sí, a partir de lo que les termina de contar, es cuando básicamente empieza la historia de este libro. Pues comencemos. La historia comienza con Emma Blair, una joven guapa. Es decir, no era la muchacha que estaba en la escuela, que a todo mundo se le hacía la más bonita, pero podía entrar como alguien guapa. El problema estaba en que a Emma Blair le gustaba, ¿quién creen?, ni más ni menos que el muchacho que en la escuela todo mundo consideraba el más guapo. Además que era atlético, también era deportista, estaba en el equipo de natación, batía récords y todo el mundo hablaba de Jesse Lerner como alguien que incluso podía llegar a ser un nadador profesional, e incluso se hablaba de llevarlo a las Olimpiadas. Así que la situación estaba complicada porque Emma Blair pues pensaba que nunca en su vida alguien como Jesse Lerner podría llegar a fijarse en ella. Pero al final de cuentas, ¿qué creen? Terminó por hacerle caso. Y es que si nos ponemos a pensar, no es tan difícil de que eso suceda. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos visto en la calle o en algún lugar a parejas que tal vez uno de ellos es bien parecido, pero el otro no? Sea como sea, Jesse Lerner le terminó por hacer caso a Emma Blair y desde los 17 años, Emma Blair y Jesse Lerner fueron novios. Pero al final de todo, ¿qué creen? Este noviazgo traspasó fronteras. ¿Por qué? Porque terminaron la prepa y seguían como novios, terminaron la universidad, también se casaron, vivían en el estado de Massachusetts, pero no les gustaba la vida que llevaban. ¿A qué me refiero? A que su vida se les hacía monótona y ellos querían conocer el mundo. Así es que se casaron y después de que se casaron, se fueron a vivir al estado de California, porque se apegaba más con los sueños que ellos dos tenían. A final de cuentas, ellos decían que puede haber personas que ganen mucho dinero, pero que sus circunstancias de tiempo o su agenda no les permitan conocer muchos lugares en el mundo. Así es que ellos buscaron algo distinto para sus vidas. Decidieron buscar empleos que les permitieran conocer varias partes en el mundo y los dos lo lograron. Así conocieron muchísimos lugares. Pero ¿qué creen? Cuando Emma Blair y Jesse Lerner tenían un año de casados, ya estaban en su primer aniversario, él tuvo que salir a hacer un trabajo. ¿En qué consistía este trabajo? Consistía en que junto con 3 compañeros más, Jesse Lerner tenía que subir a un helicóptero y hacer una excursión rumbo al Océano Pacífico. Él iba como fotógrafo. Digamos que estaba haciendo un trabajo parecido al que se utiliza cuando se hacen documentales acerca de la naturaleza. Y aquí viene lo difícil de la situación. De repente en las noticias se anuncia
que de los 4 que subieron a ese helicóptero, se hallaron 3 cuerpos. Todos los cuerpos menos el de Jesse Lerner. Pero también se encontró la hélice del helicóptero y la mochila de Jesse Lerner. Así es que el gobierno estuvo haciendo una búsqueda muy intensa para encontrar el cuerpo de Jesse Lerner, pero nunca lo encontraron. Así es que se asumió que después de esa búsqueda, el cuerpo ha de haber quedado en el mar. Por lo mismo, el gobierno declaró como muerto a Jesse Lerner, a tal punto que se da a entender en el libro que le han de haber dado a Emma Blair algo como un acta de defunción, algo que legalmente constaba de que su esposo había fallecido. Imagínense cómo se llegó a sentir Emma Blair de esta situación. Así es, no la tuvo nada fácil, cayó en depresión y tuvo varias recaídas de su depresión. Por ejemplo, una de ellas es que en una ocasión, estando ella deprimida en su casa de California, agarra un miralejos que pertenecía a su esposo y sube al techo, ya que desde el techo se alcanzaba a percibir a lo lejos una pequeña parte del Océano Pacífico. Así es que se puso con los miralejos pensando que iba a llegar el momento en que Jesse Lerner iba a llegar nadando de esa parte del Océano Pacífico. Cuando llega la familia de Emma Blair a California, entran a la casa, empiezan a buscarla, no la ven y la alcanzan a percibir en el techo, suben y ven lo que sucedió y la bajaron, porque era algo que era imposible que llegara a pasar, era porque estaba teniendo una recaída porque le dio depresión por esta situación. De hecho, como dato adicional, los estudios demuestran que algo que da más probabilidad a un ser humano de tener depresión en el número 1 de la lista aparece cuando muere un ser querido. Así es que no es normal que le pasaran todas estas cosas a Emma Blair. Al final de cuentas, su familia la convence y se regresa de California, se regresa al estado de Massachusetts. Y en ese estado, en donde ella se había creado, empieza a tener una vida distinta, una vida que ella había dicho que no le gustaba tener. Básicamente, decía ella que estaba asentando cabeza, estaba en un solo lugar y estaba buscando una vida ahora más estable y curioso a lo que ella pensaba antes, decía que esta nueva vida ahora le estaba empezando a gustar. Decide trabajar en la librería de sus padres, que era algo que ella no quería, y empieza a tener un trabajo estable, un trabajo de horarios y se empieza a adaptar a esa nueva vida. Así es que sin darse cuenta se empieza a ser otra persona, por así decirlo. Mientras vivía su vida estable, seguía en depresión. Para eso ya habían pasado 2 años que había muerto Jesse Lerner y se topa a Sam Kemper. ¿Quién era este personaje? Bueno, se conocían de niños, también iba en la misma escuela que Emma Blair e incluso en la adolescencia Sam trabajó en la librería de sus padres. ¿Y qué creen que pasó? Sam invita a Emma a una cena, así es que tiene una cita. Esto la hace sentir mal de saber si debe ir o no, a pesar de que sabía que Jesse Lerner, su esposo, pues ya había fallecido. Y sabía ella que tenía que continuar con su vida, pero aún así le molestaba. Así es que decidió hacerle una carta a Jesse de despedida. Y en la carta le explicaba que ella se ha deprimido y que a él no le gustaría que ella siguiera toda su vida deprimida. Así es que ella iba a continuar con su vida, así es que ella tenía que seguir adelante. Y de esa manera es como si se despidiera de su esposo, que pues prácticamente y legalmente de todo pues ya había fallecido. Ahora bien, ¿qué pasó al año de que ella fue a esa cita con Sam Kemper? Pues al año se comprometió con Sam Kemper. Para eso ya habían pasado 3 años de que Jesse Lerner había fallecido. Y cuando ya estaba comprometida, pasaron otros 7 meses más y se encontraba en un restaurante con Sam, con sus padres, y de repente le suena el teléfono y ve que es un número de California que ella no conoce y lo contesta. ¿Y quién creen que era el que estaba en el teléfono? Así es, era Jesse Lerner. Ahora bien, ¿esto le puede llegar a pasar a alguien? Tal vez suena demasiado extraño, pero yo pienso que en algún momento de la historia de la humanidad alguien ha vivido algo así. Esa era la situación de Emma Blair. Tenía 3 años 7 meses que el gobierno había dictaminado la muerte de su esposo. E incluso se da a entender, como les menciono, que legalmente tenía documentación como un acta de defunción de que Jesse había muerto. Casi 4 años. Así es que ella tenía que seguir con su vida. Y cuando se lo vuelve a encontrar, pues resulta
que ya estaba hasta comprometida. ¿Qué le pasó a Jesse en todo ese tiempo? ¿Dónde estaba? No estaba huyendo. Estaba, por extraño que parezca, sobreviviendo en un islote de manera incomunicada, tipo como Robinson Crusoe, algo así, o como los que estuvieron en la isla misteriosa de Julio Verne. El asunto es de que Taylor Jenkins Reid no se enfoca mucho en la situación que él vivió en todos esos casi 4 años, porque no es lo que busca en la historia, sino qué es lo que va a hacer Emma Blair a partir de ese momento. Y hasta aquí les voy a dejar la historia porque básicamente hasta aquí es donde apenas va a comenzar el libro. Y no quiero decirles más spoilers de los que son únicamente necesarios para que ustedes puedan determinar si esta historia les va a gustar y que la puedan incluir dentro de sus lecturas. Como dato adicional, les quiero mencionar que en una entrevista que se le hizo a Taylor Jenkins Reid referente a este libro, ella mencionó que le costó trabajo poder decir de qué se iba a hablar en esta historia. Es una de las cosas más difíciles para ella porque siempre trata de cuidar de que cuando va a escribir un libro nuevo, no vaya a hablar algo de lo que ya se ha escrito en otro libro de los que ella ya ha hecho. Y también menciona que cuando por fin salió la idea, se puso muy feliz porque siempre sale algo satisfactorio, algo que ella considera distinto. Cuando tuvo ya el borrador de lo que iba a ser la sinopsis, el borrador de esta historia, empezó a preguntar a algunas personas que conocía de la situación. ¿Qué harías tú si te pasara algo así? Como lo que yo les acabo de comentar que trató la historia. Y entonces ella se sorprendió que casi todos daban la misma respuesta. Como ella menciona que su objetivo de esta novela es que sea una novela realista, decidió darle el resultado que la mayoría de las personas decían que es lo que harían en una situación así. Así es de que únicamente le dio forma a la historia. ¿Y qué creen? Pues con esto hemos llegado al final de este video. Como siempre, me dio mucho gusto saludarles. Espero que todos se encuentren muy bien. Y por favor, si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita para que estén al pendiente de mi próximo video. Y recuerden, si tienen algún amigo que le gusta leer, por favor, háblenle acerca de mi canal para que cada vez seamos más. Me dio mucho gusto saludarles y que se la pasen bonito. Hasta la próxima.